colaboradores. Vanessa Ramírez, abogada, bienvenida. Hola, buenas tardes, Neri. Buenas tardes a todos los oyentes. Roberto Oribe, bienvenido, abogado también. Buenas tardes. Oye, aquí en que no se hable de nada ilegal o con cualquier... ¿Por qué? Hombre, porque estamos rodeados de abogados. Será aburridísimo. No, hombre, yo con ustedes me entretengo. Y los oyentes más, que eso es importante. Bueno. Bueno, Roberto Oribe, Araceli Oliva, periodista de Canarias Ahora, bienvenida. ¿Cómo está Muchas usted? gracias, Neri, muy bien. Muy Feliz bien. de estar aquí otra vez. Sí, me gusta. Y nuestro invitado del día de hoy en esta tertulia es don Luis Campos. Don Luis Campos, del partido Nueva Canarias, es además portavoz adjunto en el Parlamento de Canarias y parlamentario también. Luis Campos, bienvenido. Muchas gracias, Neri. ¿Cómo estamos, Luis? Hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh? Sí, hacía un par de mesitos. Sí. ¿Todo bien? Bien, muchísimo trabajo. Se va acabando la legislatura y al menos en el Parlamento, lo comentábamos antes, pues toda la iniciativa legislativa que empieza a impulsar a partir sobre todo del segundo año, pues hay que cerrarla, ¿no? Porque ya luego en marzo se disuelve la Cámara y nos quedan pues poquitos meses y hay numerosas leyes, algunas fundamentales, como la Ley de Servicios Sociales, que tenemos que, como dicen los jóvenes, ponernos las pilas para que sean una realidad en esta legislatura, ¿no? Precisamente sobre esa ley, si no les importa a los compañeros, les voy a realizar 3 preguntas primero relacionadas con la actividad parlamentaria que se está haciendo desde Nueva Canarias, aprovechando que tenemos aquí a don Luis Campos, y ya luego podemos entrar en debate. De acuerdo, queríamos hablar, le recuerdo también a los oyentes que queríamos hablar pues de las medidas tomadas desde el gobierno de Pedro Sánchez, desde el gobierno del Partido Socialista, distintas medidas. También queremos hablar de los candidatos que se presentan a la presidencia del Partido Popular. Pero como les decía, primero estas 3 preguntas a usted, don Luis, si no le importa. Ningún problema, ¿no? Yo, y si es sin el usted y sin el don, menos problema todavía, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta, bueno, a medida que vayamos hablando, seguro que se me olvida. Bueno, vamos a ver, Luis, precisamente sobre esa ley de servicios sociales. Ustedes han presentado 62 propuestas de mejora a este proyecto de ley de servicios sociales, entre ellos una renta básica que podría beneficiar a más de unas 50.000 personas en el archipiélago canario, incluidos los pensionistas no contributivos, los que están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y los trabajadores que no pueden cubrir gastos básicos. ¿Cómo plantean desde Nueva Canarias esta renta básica? Y también otra pregunta, Luis, ¿es viable? ¿Es viable también con la actual prestación de inserción que tenemos, la famosa PCI? Sí, vamos a ver, como bien comentas, se presentaron las enmiendas por parte de todos los grupos parlamentarios a la Ley de Servicios Sociales y nosotros presentábamos 62 enmiendas de todo tipo, ¿no? Tuvimos reuniones con los colegios profesionales de los trabajadores sociales, también de educadores sociales, nos reunimos con las ONGs, con organizaciones, con trabajadores sociales de los ayuntamientos, de cabildos, y bueno, a partir de ahí configuramos esas propuestas de mejora para intentar tener una ley avanzada de última generación, como ya tienen otros territorios, con un elemento fundamental para nosotros básico con respecto a la ley anterior que ya llevaba más de 30 años, y es que convierte, y en esto hay unanimidad absoluta, los servicios sociales en derecho subjetivo. Es decir, sí o sí el ciudadano tiene derecho a los servicios sociales y si la administración no, tiene capacidad para prestarlo, puede incluso por vía judicial o administrativa reclamarlo. Algo similar a lo que sucede con la ley de dependencia. Eso no significa que al final la gente perciba la prestación, sino no se ha consignado en los presupuestos, pero puede reclamarlo judicialmente. Ya hemos conocido muchísimos casos, lamentablemente, en Canarias, de incluso gente que teniendo derecho fallece y sus familias cobran al final pues la prestación que le correspondía. Hasta ahora los servicios sociales es un tema que, bueno, pues si hay fondos lo percibe y si no hay fondos, pues no lo percibe. Ese derecho subjetivo yo creo que es el elemento más importante. Nueva Canarias presenta 62 enmiendas y es verdad que una de las más llamativas, aunque hay otras muchas importantes en distintas variables, es la puesta en marcha de una renta básica canaria. Eso.
Una renta centrada que vendría a ser muy similar a la renta de garantía de ingresos del País Vasco. No hablamos de una renta básica universal, es decir, por el mero hecho de ser ciudadano tienes derecho a cobrar un dinero. Eso es un debate amplio. Yo creo que tarde o temprano, y hablo quizás en un par de décadas, esa será una realidad a nivel internacional. Es un debate, como digo, bastante amplio. Pero ahora nosotros lo que estamos centrados es en garantizar, igual que hicieron los vascos en el año 2008, es decir, incluso antes de la crisis, en garantizar que en esta tierra no haya nadie que no tenga los ingresos mínimos. No estoy hablando de ingresos para vivir de manera, bueno, pues holgada, sino lo básico para tener, digamos, una mínima calidad de vida desde el punto de vista de dignidad, ¿no? Y desgraciadamente en Canarias eso hoy en día no sucede con muchísima gente. Y te pongo 3, 4 casos concretos. Por ejemplo, me hablabas de la prestación canaria de inserción. La prestación canaria de inserción está enfocada, lo dice la propia palabra, en el elemento de inserción, sobre todo inserción laboral. Y bien, era una herramienta que ha funcionado relativamente bien durante años, pero que ha quedado superada por la realidad socioeconómica aquí en Canarias desde hace ya algún tiempo. Nosotros, en la renta básica, donde, digamos, enfocamos el elemento nuclear, en lugar de la inserción, en el elemento ingreso. ¿Por qué? Porque nos encontramos en esta tierra con más de 40.000, por ejemplo, pensionistas no contributivos, que al ser pensionistas, obviamente, jamás podrán insertarse laboralmente, por razones obvias. Y, sin embargo, la media de los pensionistas no contributivos en Canarias es de 350 euros. Como comprenderás, Neri, hoy en día con 350 euros, precisamente con dignidad, no se vive, ¿no? Me refiero desde el punto de vista de dignidad para llegar a final de mes y poder cubrir lo básico, ¿no? Es menos incluso que lo que cobra alguien a través de la prestación canaria de inserción. Por tanto, para nosotros, más que el elemento inserción, que es importante, importantísimo en el desarrollo que nosotros hacemos de nuestra propuesta de renta básica canaria, la inserción va a seguir siendo un eje de actuación fundamental. El objetivo es que la gente no cobre esta ayuda. Aquellos que están en capacidad y en disposición de trabajar, generar todos los mecanismos de formación, de inserción, un contrato entre administración y la persona que recibe para participar en todo un proceso cuyo resultado final sea que obtenga un trabajo y además un trabajo digno, a ser posible con un salario que le pueda permitir vivir con esa dignidad que hablábamos con anterioridad. Pero existen numerosos colectivos que no lo van a conseguir. Uno de ellos, como decía antes, el de pensionistas no contributivos. Pero es que además decía que la sociedad o el momento socioeconómico ha superado esa tarea incluso ya de aquellos, intentar insertar a aquellos que no tienen trabajo. Hoy en día, desgraciadamente, nos encontramos con muchos trabajadores en esta tierra que trabajando apenas llegan a los 300 o 400 euros al mes, es decir, menos incluso que alguien que cobra la prestación canaria de inserción. Nosotros también decimos que ahí es un elemento básico para poder trabajar a través de esta renta básica, complementando esos ingresos hasta el objetivo que nosotros nos marcamos, que sería el 85% del salario mínimo interprofesional. ¿Qué ocurre? Nosotros somos conscientes, porque hablabas antes de si esto es viable. Es viable. Nosotros somos conscientes de que el salto de lo que tenemos actualmente, una prestación canaria de inserción que solo llega a 11.000 personas. ¿Y por qué? Porque después de 2 años, si no has logrado insertarte, ya no tienes derecho a seguir cobrándola. Y por tanto, al día siguiente te quedas cobrando 0 euros. Y entonces nos encontramos con situaciones, por ejemplo, con personas de 50 y pico años que hoy, desgraciadamente, y esto es una realidad, los que estamos aquí, yo creo que esto ya lo conocemos o tenemos conocido, si alguien se queda en paro en un momento como el actual, con 50 y pico años, volver a insertarse en el mercado laboral es tremendamente complejo. Y da igual si hablamos de personas con formación o sin formación. Obviamente el que no tiene formación todavía lo tiene mucho más difícil. Pero es de esas 11.000, nosotros tenemos claro que en Canarias el año pasado aparecía el dato de cerca del 44% de la población canaria estaba en situación de pobreza o en riesgo de exclusión. Creo que hoy aparecía un dato que no he podido leer el informe, que lo sitúa ya en torno al 30%. Esto es un aspecto positivo, pero bueno, me gustaría conocer el informe en profundidad, pero siguen siendo cifras dramáticas desde el punto de vista de que casi un tercio de la población en Canarias pues está en una situación de exclusión social. Acaba de decir el 85% del salario mínimo interprofesional. ¿Sería aumentarlo hasta qué cantidad estamos hablando? El salario mínimo en este instante está en 700 y pico euros, con lo cual nos colocaríamos en 600 y pico. Como comprenderás, con 600 y pico euros tampoco estamos hablando de que quien lo vaya a percibir
bueno, pues ya va a tener una vida holgada y No, pero bueno, una ayuda evidentemente más. es mejor que los 470 de la prestación canaria de inserción, ni te cuento de la media de los 350 de un pensionista contributivo, por poner un ejemplo. Lo que te decía antes, nosotros lo que sí que hemos planteado en nuestra propuesta, que la presentábamos en la enmienda a la totalidad a los presupuestos del 2017 y en el debate del Estado de la Nacionalidad en marzo de 2018, y aprovechamos ahora las enmiendas al proyecto de ley de servicios sociales, lo que planteamos es que haya una transición para alcanzar ese objetivo. No pasar de aquí a aquí, porque evidentemente necesitaríamos recursos que en este instante son difíciles de conseguir. El primer paso nosotros lo planteamos pasar de lo que actualmente se cobra, por ejemplo, en la prestación canaria de inserción, a lo que se cobraría, digamos, por el indicador de referencia para muchas ayudas, que es el IPREN, o el IPREN, que está en torno a unos 535 euros. Digamos, este sería el salto. Pero ¿y inicial. sería complementaria? O sea, el que esté comprando la PCI No, puede... No, te explico. De hecho, ¿de dónde saldría la financiación? Nosotros planteamos, de manera inicial, podríamos tener 200 millones de euros y nosotros decimos de dónde salen, porque la cuestión no es plantear una medida, sino decir de dónde saldría este tema. Y nosotros lo cuantificábamos en esa enmienda a la totalidad a los presupuestos de la siguiente manera. Primero, evidentemente, a través de medidas fiscales. Es decir, en esto hay que hablar claro a la gente. Si queremos avanzar hacia una sociedad donde intentemos que no exista nadie que no tenga un ingreso básico para llevar una vida con lo mínimo, con lo imprescindible, obviamente hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la fiscalidad. Lo que pasa es que nosotros decimos ese esfuerzo debe estar hecho por aquellos que más tienen y además gravando aquellos elementos, digamos, por ejemplo, en el IGI pasar del 9,5% al 11% o del 13,5% al 15%, que son los que graban los artículos de lujo, por decirlo de alguna forma, o más suntuarios, que no estamos hablando de los que actualmente están en el 7% o en el IGI reducido del 3%, o aquellos que están incluso exentos del IGI, los productos básicos, la alimentación, todo eso, por supuesto, no decimos de tocar absolutamente nada. Pero oye, si tú te vas a comprar un yate que vale 80, 100, 150.000 euros, se incrementa un poquito el IGI y a partir de ahí, pues es una fórmula para recaudar. Nosotros por este concepto habíamos calculado en torno a unos 35-40 millones de euros. Recuperar la progresividad del impuesto de sucesiones y donaciones que este gobierno eliminó en la práctica porque lo puso esa bonificación al 99,9%, en la práctica es eliminarla, y nosotros decimos que sí, que aquellos que heredan poco, o una casa, o decir, esas herencias que conocemos desde la gente más cercana a nuestra, ¿no? Pues que estén exentos los 200, 300.000 primeros euros. Pero lo que no estamos de acuerdo es que el que lo hereda todo, y cuando digo todo me refiero a aquel que hereda pues 25 pisos o que hereda 6 hoteles o el que hereda 50 fanegadas de platanera, pues tampoco pague absolutamente nada. La redistribución de la riqueza, como se produce de una manera más justa, precisamente a través de la fiscalidad. Y el impuesto a sucesiones y donaciones, para nosotros es un elemento que por esa vía podríamos recuperar en torno a otros 40 millones de euros. Y luego hubo una medida fiscal en este ejercicio 2018 que nosotros tuvimos en contra, que fue la reducción del IGIC a la telefonía móvil del 7% al 3%. Sí. ¿Por qué? Porque se cuantificaba que el ahorro que se produce en total sería de 40 millones de euros, que destinados, por ejemplo, a esta medida, pues son 40 millones de euros adicionales para, por ejemplo, poner la renta básica aquí en Canarias. Y, sin embargo, trasladado a nivel individual a una familia, pues al final son 2, 3 euros o 1 euro al mes, que evidentemente, hombre, siempre viene bien, yo no digo que no, pero por eso digo que tenemos que tomar decisiones si queremos un modelo de sociedad donde todo el mundo tenga al menos un ingreso básico, imprescindible. Cuando hablo de todo el mundo, aquellos que no tienen nada o peor lo pasan, ¿no? O si queremos tener esas medidas fiscales para estar un poquito más holgados, aquellos que estamos un poco mejor. Y luego, además, con los 50 y tantos millones de euros de la prestación canaria de inserción se incorporarían a esta ayuda. Por tanto, los beneficiarios de la prestación canaria de inserción se pasarían a este elemento con todas las medidas también propias de la inserción, de formación y demás, y algunas partidas del Servicio Canario de Empleo que están destinadas precisamente a formación. Y además, de manera adicional, y ese es el último recurso que implementamos, de 30 millones de euros que hemos logrado desde Nueva Canarias en los presupuestos generales del Estado, incorporar para un plan de lucha contra la pobreza en Canarias y que podrían destinarse precisamente a esta renta. La suma de todo esto está en torno a 200 millones de euros que hemos calculado que podría servir para aproximadamente unas 50.000 personas. Porque claro,
Por ejemplo, pensionistas no contributivos. Si hay una persona que cobra 350 euros y su pareja, pensionista o no, cobra 1.300 euros, la suma de los dos haría que no tenga derecho a esa renta básica, porque estaría por encima de 600 y pico, que podrían ser 1.200, 1.300 euros. Si hay alguien que no cobra nada, pero su pareja está cobrando 1.500, 2.000 euros, no tiene derecho a la renta básica canaria que nosotros estamos planteando. ¿Entiendes? Si hay alguien que está cobrando la prestación canaria de inserción 470 y pico euros, en este primer momento, si nos vamos al IPREM de 530 y pico, solamente habría que complementarle 60 euros y así sucesivamente. Por ejemplo, si un pensionista no contributivo que viviera solo y cobra 350 euros, pues habría que complementarle 180 euros. En definitiva, nosotros hemos hecho cálculos, aproximadamente podría servir para que 50.000 personas en esta tierra mejoraran sus ingresos hasta esa cuantía de manera inicial y luego progresivamente año tras año hasta alcanzar el 85% del salario mínimo interprofesional, y aquellos que incluso no cobran nada, pues pasen a cobrar esta cantidad. Araceli, ¿querías comentar algo? No, vale. Otra pregunta, don Luis Campos. A ver, porque al final no te vas a quedar aquí una hora, ¿eh? Vas a estar más, así que vamos a ver, el modelo de financiación autonómica está ahora mismo en el Congreso y se va a retrasar, según palabras del presidente Pedro Sánchez, del actual presidente don Pedro Sánchez del Partido Socialista. ¿Cómo nos afectará a los canarios? Y otra pregunta más. Tras estas declaraciones de Pedro Sánchez de que no se va a tocar, o mínimo hasta el finalizar la legislatura, ¿va a seguir contando con el apoyo de Nueva Canarias? Vamos a ver. Lo mejor que le puede pasar a esta tierra en este instante es que no se toque el sistema de financiación autonómica. O sea, prefieren dejarlo así tal como está. Desde nuestro punto de vista lo tenemos clarísimo y los que manejan un poco las claves de esto lo tienen también claro. Y te explico por qué. Una, porque el gobierno de Canarias no ha hecho bien su trabajo y podríamos tener en un debate serio donde participan todas las comunidades autónomas un serio problema precisamente por el tema de corresponsabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Todos los estudios que hablan de un nuevo modelo de financiación autonómica lo que están planteando es que la corresponsabilidad fiscal sea uno de los parámetros fundamentales. Es decir, si usted tiene impuestos en su territorio relativamente elevados que le permiten financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales, tendrá más derecho a la bolsa común que se reparte del Estado en la financiación autonómica. Si usted decide tener impuestos muy bajitos para quedar muy bien con la gente en su territorio, como comprenderá, luego no va a ser quien más reciba de la bolsa común. Es decir, quien más esfuerzo hace en su, digamos, fiscalidad autonómica con su población, tendrá más derecho a percibir recursos de la bolsa de la financiación autonómica estatal que aquellos que tienen impuestos más bajos. ¿Y por qué digo esto? Precisamente, un ejemplo claro. Hombre, si yo me dedico, por ejemplo, a bajar el IJIC a temas como el de la telefonía móvil, que estaba al 7 y se baja al 3, cuando en Península el IVA, si no recuerdo más, en este caso sería creo que del 10%, vale. ¿No? Claro, cuando tú te enfrentas a otras comunidades autónomas como Andalucía, te van a mirar así y te van a sacar el dato en el segundo 1 del debate de la financiación autonómica. Cuando Andalucía tiene un impuesto de sucesiones y donaciones, o Asturias, donde se grava con una exención a los primeros tramos, pero a partir de ahí, de manera progresiva, pues se va agravando, y aquí en Canarias resulta que decimos que no, que no cobramos nada, pues te van a decir, oiga, eso debe ser porque usted está bien financiado, ¿no? Porque si no está bien financiado, no es comprensible que usted haya eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Por tanto, va a partir en una situación de desventaja con respecto a mí, que si cobro esto. O si, por ejemplo, las dos comunidades autónomas por excelencia en materia turística, junto con Canarias, como son Baleares y Cataluña, han implantado una tasa turística, y aquí nos seguimos negando a implantar una tasa turística. Cuando llegue el debate de financiación autonómica, los catalanes y los de Baleares nos van a estar esperando, y en el segundo 1 te van a decir, oiga, yo estoy grabando este tema, por aquí recaudo 100 y pico millones, 200 millones, que sirven para... Entonces, como están de acuerdo con que se haya paralizado. Sí, pero además por otra cuestión. Este era, digamos, el elemento en el que salíamos perjudicados. Y segundo, porque afortunadamente, y gracias al voto absolutamente decisivo, no solo de Nueva Canarias, que ha sido determinante, pero también, lo reconocemos, de Coalición Canaria, de los dos diputados nacionalistas, hemos logrado anclar definitivamente aspectos que han mejorado de manera muy notable la financiación autonómica para Canarias. Es decir, ya habíamos logrado eliminar el extinto ICTE
esos 160 millones famosos Sí. que luego dieron pie al FEDECAN. Otra cosa luego es cómo se distribuyen aquí los recursos, ¿no? Vale. Pero bueno, 160 millones de euros anuales, pero además logramos algo fundamental en el presupuesto pasado, que además se acaba de incluir ya en el REF económico, y es de vincular los recursos del REF de la financiación autonómica. Y esto en la práctica supone casi 500 millones de euros adicionales ya, a partir de ahora, todos los años, de financiación autonómica. Con lo cual, entre estos 160 millones, más los 500 que hemos logrado por esta vía, 600 y pico, 700 millones de euros, más esa situación complicada que cuando vayamos a negociar con otras comunidades autónomas que tienen una, digamos, una fiscalidad más elevada que la nuestra y saldríamos perdiendo en ese debate, el peor escenario que nos podría pasar es negociar en este instante la financiación autonómica. Saldríamos perdiendo, yo estoy casi convencido. Vale. Por tanto, vamos a darle un tiempito, entre otras cosas porque Pedro Sánchez plantea esto, porque es consciente de que no tiene mayoría para esta tarea. Para en esta concreto. tarea ahora Exacto. mismo, ¿vale? El pasado 23 de mayo, y acabamos con esto, me hubiese gustado preguntarle otra cosa más, pero bueno, lo dejamos ahí en el tintero. El pasado 23 de mayo se aprueba con los votos del Partido Socialista, PP, Podemos y Nueva Canarias el dictamen de la reforma del sistema electoral, planteando aumentar en 10 diputados la Cámara y para acceder a ella el 15% de los votos de una isla en lugar del 30% que tenemos actualmente. ¿Creen desde Nueva Canarias que esto resolverá el sistema electoral canario? Que es menos proporcional, que hay que recordar que también que este sistema electoral que tenemos actualmente es menos proporcional y más restrictivo de toda España. Efectivamente. Bueno, ¿creen Y que del mundo. con esta... Y del mundo, sí. Creo que había... En cuanto a la proporcionalidad, sí. ¿Resolverá nuestro problema? Vamos a ver, lo que hemos acordado estos 4 grupos políticos no es la propuesta inicial de ninguno de nosotros, en concreto la nuestra no la era. Por tanto, no es nuestro objetivo era más ambicioso. ¿Qué ocurre? Que precisamente para alcanzar acuerdos y precisamente este era un tema absolutamente delicado, necesario e imprescindible para mejorar la calidad democrática en nuestra tierra, a veces se trata de que todos cedamos de nuestras posiciones de partida. Yo he dicho ya en varias ocasiones que esta no es la reforma electoral de ninguna de estas 4 organizaciones y precisamente el que no sea de ninguna es lo que ha posibilitado que sea la reforma electoral de todos, ¿no? Porque todos hemos cedido de nuestras posiciones de partida. Nosotros partíamos con 3 elementos esenciales al inicio de esta legislatura con respecto a la posibilidad de una reforma del sistema electoral en Canarias. Rebajar los topes de acceso al Parlamento, es decir, ya nosotros sufrimos esto en el año 2007 en Nueva Canarias, tuvimos casi 50.000 votos y nos quedamos fuera porque planteabas que a nivel insular necesitabas el 30% de los votos, sí. Pero a nivel autonómico existía otra posibilidad que era obtener al menos el 6% de los votos que obtuvieras en las 7 islas, ¿no? Nosotros nos quedamos en el 5 y pico largo, es decir que este es el tope de acceso a cualquier parlamento autonómico más elevado de España con diferencia, con muchísima diferencia. Pero esta vez se evidenció mucho más con el tema de Ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque al mismo tiempo se dio otra circunstancia que permitió que la gente entendiera qué significa las barreras de acceso al Parlamento. Ciudadanos con casi 54.000 votos, es decir, el 5,80 y pico %, no tuvo ni un solo diputado. Pero en paralelo, la agrupación socialista Gomera, con apenas 5.000 votos, tuvo 3 diputados. Claro, yo creo que fue algo tan gráfico, tan evidente, que es cuando ya un poco la ciudadanía entiende qué es lo que está pasando, porque al final el tener o no representantes o tener o no más diputados en un parlamento no es una cuestión solo de tener a que Nueva Canarias tenga 5 o que tenga 7. Es que en función de esa composición se eligen las mayorías, se eligen los gobiernos y a partir de ahí se determinan las políticas. Entonces, claro que esto es absolutamente relevante. Y, por ejemplo, que Nueva Canarias con casi 100.000 votos tenga 5 diputados y la agrupación socialista Gomera solo con 5.000 tenga 3, la desproporción es brutal, absolutamente brutal. Que, por ejemplo, Coalición Canaria en esta ocasión sea la tercera fuerza en votos y tenga 3 diputados más que la primera fuerza en votos,
o 6 diputados más que la segunda, que es el Partido Popular, pues habla claramente de un sistema absolutamente desproporcionado. Y fíjate que no estoy hablando de un sistema de una persona un voto, porque obviamente si esto fuera así, islas con muy poca población como La Gomera o El Hierro nunca tendrían representantes. Pero entre ese escenario y el de una desproporción de 17-1 que puede haber entre lo que vale el voto de un herreño a lo que vale el voto de un tinerfeño, estamos hablando de casi un escándalo. Es decir, en España se habla de que hay desproporción en la votación al Congreso y el mayor nivel de desproporción que existe entre una provincia u otra es de 4,5-1. Pues aquí tenemos de 17-1. Imaginemos lo que eso supone. Porque hablábamos de los 5.000 votos que dan 3 diputados a la agrupación socialista Gomera. Pero permíteme, los herreños con 2.000 votos, Asociación Herreña Independiente con 2.000 votos tiene 2 diputados, ¿no? Por tanto, se trataba primero de la rebaja de los topes, y lo hemos logrado, del 30 al 15 a nivel insular y del 6% al 4% a nivel autonómico. El segundo gran objetivo, y ya intento ser más breve, era mejorar la proporcionalidad. Esto que hablábamos de que el voto de un herreño no valga 17 veces. Más que el de y esto solamente se podía conseguir a través de 2 vías. Una, o quitándole diputados a las islas no capitalinas, y esto hubiera generado un cisma brutal en esas islas. Esto en Gran Canaria y en Tenerife se vive de una manera distinta, pero colócate en esas islas y vete a explicarlo, ¿no? Y había organizaciones políticas que decían que ni de broma. Bueno, pues con ese escenario, entonces, la única posibilidad que existe para mejorar la proporcionalidad es incrementando el número de diputados, ¿no? Nosotros decíamos además que ese incremento tenía que ir a las islas infrarrepresentadas, que son Gran Canaria y Tenerife. Al final no pudo ser, y lo que se ha planteado es un tema intermedio, se incrementan 10 diputados, que es lo que permite el actual estatuto. La horquilla era entre 50 y 70, teníamos 60 y nos podemos ir hasta los 70 que permite el actual estatuto. Y lo que se ha planteado es añadir un diputado más a la isla de Fuerteventura, porque se daba una paradoja de que la isla de La Palma, con menos población, tenía 8 diputados, que la isla de Fuerteventura, que con mucha más población, casi 50.000 personas más, tenía un diputado menos, porque cuando se hizo el sistema electoral, La Palma tenía más diputados, más población que Fuerteventura. Esto se ha mantenido en el tiempo y esta circunstancia es anticonstitucional. Además, en la primera reforma del sistema había que corregirla y la hemos corregido. Y los otros 9 diputados pues irán a través de una lista autonómica. Bueno, don Luis Campos, parlamentario y portavoz adjunto de Nueva Canarias. Vamos a ver, pues, ¿tiene alguna pregunta a los compañeros o entramos en debate, en tertulia? En tertulia, directamente. Vamos a ver, habíamos dicho que íbamos a comenzar pues con los distintos candidatos del Partido Popular para esa presidencia. Aunque antes quiero saber la opinión de ustedes, ¿vale? De todos ustedes, incluido don Luis Campos, sobre la renuncia a su sueldo como expresidente, a su escaño de diputado y aforamiento, y vuelve a su antiguo trabajo como registrador de la propiedad, en el que cobrará casi unos 15.000 euros al mes. Según tengo entendido, me decían esta semana, dice que cobraría más aquí que como expresidente. Saben ya de quién estoy hablando, ¿no? Del señor Mariano Rajoy. Y en el que trabajó solo 2 años. Esto sí me sorprendió porque este dato yo no lo había visto. Trabajó como registrador de la propiedad única y exclusivamente 2 años, del año 87 al 89. Que haya renunciado a su sueldo, a su aforamiento. ¿Qué opinión les merece? ¿Quién comienza? Luis, Roberto, Vanessa, Araceli. Yo es que creo que como no estamos acostumbrados a que esto suceda, yo no sé si hay algo oscuro detrás, pero a mí me da que bueno, yo es para por lo menos alabarlo, ¿no? Y para quitarse el sombrero. Yo creo que no estamos acostumbrados a que los presidentes del gobierno hagan este tipo de cosas. De todas maneras ha optado. Y él ha optado y ha elegido. ¿Está? Según puedo leer aquí, porque me parece una cifra muy elevada, sí, 6.700 euros al mes en 12 pagas. Ah, ya decía yo. A mí me parecía una cuantía. Pues, ¿no? Claro, no, pero una cuantía demasiado. Pues los datos. 6.700, pero bueno, de todas maneras. De todas maneras, 6.700 euros al mes. Está bien, no sé cuánto ganaba de presidente del gobierno, no sé cuánto exactamente, pero bueno. No llegaba a 80.000 euros. Se gastaba menos también. También, ¿no? Sí, claro, porque hay más cosas, claro. Ahora pagará sus cosas, sus comidas. Bueno, entonces. Me parece lo lógico que aún si no hubiese renunciado a lo que le correspondía legalmente,
bueno, pues tampoco me parece mal, ¿no? Pues si está ahí, es una pensión vitalicia que se le ofrece a quien haya estado en el cargo de presidente del gobierno, es por una razón y por lo tanto me parece lógico. Lo que yo estoy en contra es de las puertas giratorias, que es lo que no es legal y lo que ahí se mezcla lo público con lo privado. Por lo tanto, que haya vuelto a su antiguo trabajo me parece lo más sensato y lo más honrado por parte de Rajoy. Sí, no, ¿Sí? yo creo que nadie lo puede criticar, todo lo contrario, alabarlo, fíjate. Bueno, a mí me gusta decirlo, alabarlo, que vuelva a su puesto. Vanessa, Eso sí que las cosas hay que elogiarlas cuando hay que hacerlo y criticarlas cuando no. Hasta que se jubile, ¿no? Que no creo, no me acuerdo la edad que tiene. No Marina, creo que le 63. Creo que le quedan 2 años sí. para jubilarse, si no me Que equivoco. siendo registrador igual tiene otra edad de jubilación diferente, ¿eh? Porque sabes que Ya, pues, no estoy sé, segura, por eso pero digo. puede ser. Puede ser hasta los 70, no sé. No lo sé. Hombre, a mí me A ver, parece ¿qué te también... parece? no, muy bien. Es decir, yo creo que en política, cuando hay que hacer crítica, y yo intento caracterizarme siempre por entrar en la crítica precisamente sobre las ideas, nunca sobre las personas, y precisamente con un gesto de este tipo, yo creo que hay que alabarlo. Es decir, podría perfectamente haberse quedado en esos 2 añitos, porque me imagino además que para él supondrá ahora un trasiego el ponerse al día con la normativa, porque si solo trabajó 2 años, y me imagino que fue hace aproximadamente una treintena de años, Sí, sí. esto 30, tendrá, creo, 30 exactamente. Aquí tendrá Del que poner 87 codos al un ratito 89. para no hacer ninguna desgracia allí en Santa Pola. Un registrador tampoco lo hace mucho. Bueno, el trabajo lo hace al final Por los eso machacantes, ¿no? tendrán Pero, los oficiales allí en Mientras el sepas registro. firmar, pero bueno, yo creo que lo que ha hecho, yo creo que hay que felicitarlo, ¿no? Sí. Vale, lo que no sé yo, en un momento dado puede volver, o ya que ha renunciado, se acabó. O sea, ya no puede volver atrás. Pero ¿dónde? Fíjate Al escaño, que- no, que- no, No, ha no al renunciado. escaño, al sueldo como expresidente, al consejo. Bueno, eso ya lo ha renunciado. Lo que puede hacer es volver a la política, pero Sí. Pero eso ya lo ha fíjate que renunciado. después de haber abandonado la política como lo acaba de hacer y hacer lo que ha hecho, yo dudo mucho que vuelva ni a la política y creo que ni intención Hombre, ni por la cabeza. verdad que Me tengo da a que mí decir- yo no estoy dentro de él, pero vamos, me La- imagino. Es todo un cachetón, sobre todo al señor Aznar, que hizo todo lo contrario. Exacto, Se está en retiró y después se dedicó a manejar por detrás los hilos en el Partido Popular. Aznar y otros. Bueno, Sí, Aznar pero y- fíjate, Aznar por y ejemplo, otros. yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Araceli, es decir, y sé que esto no es popular para la gente que nos escucha, ¿no? Pero yo creo que alguien que ha sido presidente de un gobierno, creo que es verdad que luego podemos criticarle si nos ha gustado más ese presidente o no, pero en la mayoría de los países, prácticamente en todos, estamos hablando, no es la persona, es el símbolo, lo que representa, lo que ha representado, y luego yo podría estar a favor o en contra. La mayoría de las decisiones que tomó Rajoy a mí me parecieron, y además algunas de ellas absolutamente nefastas, pero hay que estar ahí en esas circunstancias, y yo creo que se merecen un salario de por vida. Otra cosa distinta es un diputado, oiga, usted como diputado está ahí los años que tenga que estar y luego se va a su casa. Pero hablamos del presidente del gobierno, ¿no? Entonces, pero todos estos, cuando se quedan cobrando, pasan a formar además parte del Consejo de Estado, que está conformado precisamente por los presidentes del gobierno. A mí lo que sí que me parece mal, y es algo que han hecho los otros, es, me parece bien que cobren, pero luego también se dedican a dar conferencias y cobrarlas. Entonces, oiga, si usted se dedica a ambas cosas, pues esto un poco como lo de la renta básica. Si usted cobra, si por ejemplo le tocara, que no lo sé, yo no sé cuánto cobra de pensión vitalicia un presidente del gobierno, pero supongamos que fueran 5.000 euros al mes o 4.000 euros. Si usted cobra 2.000 por dar conferencias, solo tiene derecho a otras 2.000, no a cobrarla íntegramente. Si cobra 6.000 dando conferencias o con libros, oiga, pues usted no tiene derecho a cobrar esa pensión, porque entonces está cobrando por 2 vías distintas, ¿no? Y eso sí que no me parece... Hombre, Yo sé que no es el debate, pero discrepo absolutamente con Luis en este sentido, en lo que acaba de decir de la Que renta debería- vitalicia. Discrepo absolutamente. ¿En que debería creo o no debería? que No, no mira, debería. tiene un porqué. Y además ocurre en todos los países. Bueno, que yo sepa hasta donde yo recuerdo, creo, no me viene a la mente ningún país donde esto no ocurra. Y el porqué es porque el haber sido presidente te marca para lo bueno y para lo malo. Cuando tú eres funcionario es muy fácil volver a tu puesto de funcionario, pero cuando tú perteneces a la empresa privada es mucho más difícil y además porque ya estás marcado porque has sido presidente del gobierno. Por lo tanto, es una manera de, además de agradecer, de incentivar que la gente quiera ser presidente del gobierno, ¿no? Y lo que acaba de decir, bueno, no me parece mal, ¿no? Bueno, pues si
si por lo que te ha dado el ser presidente del gobierno, tú das conferencias explicando, dando ejemplo, pues entonces sí que se descuente de esa cuantía, porque si en parte es para minimizar el impacto negativo, por así decirlo, de haber sido presidente del gobierno, pues entonces si tú estás sacando ventaja de ello, ¿por qué no descontar esa ventaja que estás sacando del dinero que te están botando, del dinero público, ¿no? Para agradecerte en cierto modo y para compensar que al final no es fácil. Ustedes, imagínense, tú eres presidente del gobierno de Canarias, a lo mejor con 40 años y con 48, ¿a dónde vas, no? Bueno, pues como cualquier Es español difícil, que con ¿no? 48 años se queda sin Pero trabajo ya no eres y no igual, tiene una renta pero vitalicia. no eres un español cualquiera, ¿no? Por eso se Yo utiliza la renta discrepo vitalicia. absolutamente, y además, si lo hacen otros países me parece muy bien, pero no creo que esa sea una justificación. Porque lo hagan otros países, pues también hacerlo España. Pero yo creo que eso es otro debate y además para entrar en más profundidad. Claro, pero como por ejemplo premiamos a los militares por ese servicio, ¿no? A la patria. ¿Qué servicio no es más alto que el de ser presidente de un país con la responsabilidad que eso requiere, ¿no? Por eso yo entiendo, es verdad que en España tenemos esa tendencia a odiar a los políticos, pero yo no creo se trata de odiar, odiar, un poco estigmatizar a la clase política, no se trata de odiar ni se trata de eso, se vale, trata de con la si es un palabra odiar, trabajo, estigmatizar a si la es un clase trabajo política. se le aplicará pues todas las reglas y todas las normas aplicables a cualquier trabajo, ¿no? Pero no ya es sea cualquier administrativo, trabajo. ya sea una relación laboral de una empresa. Pero Vanessa, no es cualquier trabajo, es el puesto de presidente del gobierno del país. Por eso tiene una... Y cobrará por ello y tendrá un acceso a una jubilación mucho mejor que cualquier otra persona. O sea, pero lo que no estás de acuerdo tú es con esa renta vitalicia. No estoy Yo sé que lo absoluta. que estoy defendiendo no es popularmente muy aceptable, porque sé que quien nos está escuchando estará diciendo, pues no, pues... No debería cobrar ¿no? más. Y además deberían de cobrar 2.000 euros, ¿no? Mm. Pero si esto ocurre en todos los países es porque tiene una razón de ser. Sí, y además pero- hasta países nórdicos, pero en ¿no? eso, Que nos a lo imaginamos que mejor son muy estrictos Estoy con de acuerdo todo. en parte de lo que dijo Luis. Es un poco contradictorio lo que tú dices, vale, una paga, pero por otro lado después cobra muchísimo más, 10 veces, 20 veces esa cantidad cuando hace conferencias. Conocemos el caso Se puede... Felipe González, un caso Claro. un claro ejemplo, ¿no? Lo que cobra por cada conferencia que da. O sea, digo que seguramente es nimia la cantidad que cobra como expresidente frente a lo que cobra por otros medios. Aparte de asesorar a grandes entidades o empresas por ahí en el extranjero, ¿no? Que eso es otro Pues medio lo de ético por recurso. su parte sería, pues, Renunciar. Por eso renunciar te digo, porque ella le está sacando crédito al haber claro, sido al haber sido del presidente del gobierno. Claro. Bueno, respecto a esos cobros, oye, si vas a dar una conferencia a una universidad, yo desde aquí pido a esos expresidentes que cobran bastante por esas conferencias, oye, que la universidad se la dé gratis, ¿no? Bueno, sobre todo, porque van a universidades y se les paga un Pero a mí me dineral parece por esa que debe conferencia. ser gratis cuando se va a una universidad, a lo mejor española, que es pública, Ah, pero, ya está. pero No, una universidad privada en Estados Unidos donde no, quien bueno. va a esa universidad es porque paga una matrícula que cuesta un dineral y un presidente va ahí a darle una charla, pues me parece lo lógico que la universidad le pague por ir, ¿no? Ahora que una universidad española... Bueno, cuando es trabajo, yo entiendo ¿no? que el trabajo se paga y se cobra y se tiene derecho a cobrar. Otra cosa son las rentas vitalicias, pero lógicamente si se va a una pero estamos universidad... hablando del reñido que tiene la renta vitalicia y cobra por la... En eso sí estoy de acuerdo con Luis y con Roberto. Es que encima eso ya es el colmo del asunto, ¿no? Claro, yo no podría haber sido presidenta del gobierno de Canarias y cobrarle a la Universidad de La Laguna o a la Universidad de Las Palmas. Sería, vamos, Por me cierto, parece... aclaro, ¿no? los presidentes del gobierno de Canarias no cobran renta vitalicia. ¿eh? Vale, bueno, Esa matización No, pero es fíjate, es importante. interesante porque hace poco se celebró un concurso de debate escolar en el Parlamento de Canarias. Primero se hizo como un primer debate insular en cada una de las islas y el que ganaba pues iba al Parlamento. Por cierto, el nivel espectacular. Ya quisieran algunos diputados tener el nivel de algunos. de los chavales. Sobre todo hubo un par de chicas, una de la isla del Hierro espectacular y otra también de la isla de Tenerife. Pero que, por cierto, el fin de semana que viene, yo me voy el domingo porque el lunes en el Senado se celebra la final de todos los parlamentos autonómicos, de esas ligas de debate, donde pues, irá la representante de Canarias, que es un colegio del Hierro, que ha ganado por 2 años consecutivos. Y bueno, recuerdo que a mí me tocó darle, digamos,
poquito de formación a uno de los centros educativos de la isla de Gran Canaria, que se presentaban en la Liga Insular, que por cierto ganaron. Y era en Telde. Y nada, pues muy bien con ellos, también un nivel muy alto. Y cuando terminamos, pues empezamos a hablar de una manera así distendida. Y me dice una de allí, dice, oye, por cierto, mi padre me dijo que te preguntara, como sabía que iba por allí, que cuánto te quedas cobrando de sueldo para toda la vida. Digo, bueno, pues tú le dices a tu padre que no. que es cero, ya sabes, cero es cero. Los diputados no tenemos esa... Lo digo porque hay, digamos, como unas leyendas, ¿no? En el sentido de todos los presidentes autonómicos, todos los diputados. En este caso es nos quedamos solamente... Cobras el sueldo el tiempo que está y el día que te vas, adiós, muy bueno. O sea, esto corresponde solamente al presidente del gobierno español, al que le correspondería esta renta vitalicia. Bien por Rajoy, que ha renunciado a todo eso. Esa parte oscura queda cuando ha renunciado hasta el escaño de diputado. No, pero era una presunción, pero a lo mejor seguramente no hay nada, sino simplemente que se ha querido jubilar y olvidarse de todo. Bueno, la declaración que hacía era yo supongo que vivir todos la los que vida. estamos aquí nos ha sorprendido que se haya apartado de todo. Para O sea, bien. de primera línea, A mí me ha sorprendido para bien. Yo he tenido la oportunidad de hablar con dirigentes del Partido Popular Canario y ellos lo ven como un gesto de generosidad enorme en el sentido de que era lo mejor para el partido. Es decir, no tienen claro si era lo mejor para él, porque a lo mejor aguanta 2 años más de diputado, que precisamente es lo que queda esta legislatura, y prácticamente se jubila, sin necesidad de volver al registro y demás. Pero que entendía que probablemente, y así lo explicó por lo visto el día que tuvo la Ejecutiva Nacional o como se llame, que bueno, que entendía que lo mejor era apartarse, iniciar un proceso nuevo. El desgaste del Partido Popular había sido importante, había gente que lo focalizaba en él y que entendía que se debía de iniciar un proceso nuevo. Pues menos mal que usted ha hablado con gente del Partido Popular. Mira que hemos invitado en este último mes a dirigentes del Partido Popular y no ha querido venir nadie. Nadie. ¿Estará en la lista negra? No, porque yo hablo con la gente del Partido Popular. Bueno, no he tenido ningún problema. Los he invitado al debate. ¿Si han venido los de Ciudadanos? Han venido los de Ciudadanos y por qué. Bueno, vamos a ver. 7 son los candidatos a presidir el Partido Popular. Unas elecciones que se celebrarán el próximo 21 de julio. Primero votarán los afiliados del partido que estén al corriente del pago. Encima aquí ha habido una polémica en el día de hoy. Creo que tiene que pagar como 20 euros, fue lo que oí. Corríjame si usted me dice. 20 euros. Primero tienen que estar al corriente al día. del pago. Primero tendrán que de alguna forma actualizar el listado de militantes. Me va a gustar. Y parece, no van a decir la realidad. Parece que es más de un 80% los que no están al corriente del pago. Porque a lo mejor se apuntaron hace 20 años y todavía están en la lista. O ya han fallecido. ¿Ustedes han escuchado las cifras? 800.000. ¿Y en Canarias? Que yo no sé si todos los partidos juntos tienen tantos afiliados. Ni siquiera, todos los partidos juntos. Más de 700.000 había oído yo. 800.000. Pero aquí es curioso, si nos vamos por localidades, yo recuerdo recientemente fueron las elecciones del presidente del Partido Popular de aquí, de San Bartolomé de Tirajana, y una persona que se quería presentar a esa presidencia, primero que no le decían cuánto era la cantidad de afiliados, que no sabía tampoco, porque es una regla indispensable, estar al día en las cuotas estas para poder votar. Al final resulta que en San Bartolomé de Tirajana solo hay 80 afiliados al Partido Popular. También hay que decir están al corriente, ¿te refieres? 80, que también hay que decir que claro, aquí la afiliación es un poquito AV. O sea, Partido Popular AV, a lo mejor hay más. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el desarrollo y la evolución del Partido Popular, yo creo que se caracteriza por su falta de primaria. Entonces, lógicamente, ni tienen actualizadas las listas de militancia, ni tienen no sé, no tienen ni una idea, ¿no?, de lo que era el votar de todas formas, sin ser a dedazo. Estos no son unas primarias tal como se conocen en la izquierda. Pero es lo más parecido no, la izquierda, que lo que hace yo en el Partido Pero Socialista, es lo más parecido que se... Es algo parecido, pero no es una primaria. No, bueno, una semiprimaria. Semiprimaria. Bueno, ¿y cuántos son los afiliados aquí en Canarias? ¿Conocen el dato ustedes? Lo escuché esta mañana, pero no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo fue la carcajada de pensar imposible.
Imposible, es que no creo ni que todos los partidos políticos tengan todos ese número de afiliados juntos. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular Pero no está eran acostumbrado. tantos, estás hablando de todos los partidos juntos. Yo no sé si ustedes han escuchado las cifras, No, es que vale. tampoco hay. Yo escuché 800.000, pero a nivel nacional. nivel Y a nivel de autonómico Canarias no lo sé. también muchísimo. Ah, El sí. Partido Popular no está acostumbrado a la democracia interna. Entonces, ¿ahora qué pasa? Se va a destapar todo. Se va a destapar cuántos afiliados en realidad hay. Se va a destapar cuáles son las posiciones dentro del partido, cuáles son las divisiones, cuántos proyectos hay dentro, porque hasta hoy no lo sabemos. Vale. Pero hay un proyecto de ideas. Yo Hay- creo que son de personas, pero bueno. Yo también creo que hay un proyecto de idea. Yo creo que el Partido ¿Tú crees? Popular está ahora debatiendo entre somos un partido liberal o somos un partido conservador. Y yo creo que esto se va a ver muy claro cuando Soraya y Cospedal vayan a una segunda vuelta. Bueno, no se me adelante. Ahí está esa es mi... No se adelante, no se Yo adelante. ojo con Pablo Casado, ¿eh? Lo decía ¿Sí? porque, bueno, saben que en el día de ayer, en la presentación de los avales, fue quien 5.000. presentó muchos más. También es cierto, me lo explicaban hoy, que el resto no se preocupó porque a partir de que tuviera 100, Ya podías estaba, con lo cual presentar. hay gente que obtenía 200, por si Ya acaso estaba. alguno estuviera invalidado y bueno, pues ya no se preocupó, ¿no? Mm. Pero bueno, No, Pablo vale. Casado tiene un problema, problema serio. tiene un es problema la- serio. Cospedal tiene otro problema porque en los papeles de Bárcenas hay un nombre muy parecido al nombre de su marido. Ese es otro problema. Yo aquí veo que Soraya es un poco la... Y de momento es la que más Pero- apoyos tiene de exministros, ¿eh? Esperen, Pero vamos bueno, a llegar a los vamos a candidatos. Sí, nos porque estamos lanzando se- demasiado. Se me están adelantando, ¿vale? Como les decía, tienen que estar al corriente del pago para poder elegir al presidente o presidenta. Vale, esto sería por un lado los afiliados y por otro votarán también a los compromisarios. Los afiliados son los encargados también de... y en este caso, por lo visto, se puede presentar hasta los candidatos. También pueden ser compromisarios. No, los candidatos no pueden ser compromisarios Sí. porque los compromisarios van a votar en segunda vuelta. No, siempre y cuando, o según tengo Siempre y entendido cuando yo, no pasen ahí a la está. segunda vuelta. Bueno, Vale. vale, pero no tiene mucho Si alguno sentido. de los aspirantes obtiene más del 50% del total de los votos y logra una diferencia de 15 puntos, será proclamado candidato único al Congreso y de facto presidente del partido. Pero si no ocurre esto, los dos candidatos más votados, es ahí cuando entran los compromisarios, pasarán a una segunda fase de votación que queda en manos de los compromisarios. Los candidatos: Soraya Sáenz de Santa María, Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández, José Luis Bayo Elio Cabanes. Que creo que este fue el del sorpresa, ¿no? Hay dos valencianos y uno Ujú, que también sí. es de Ávila. Ujú, Sí. Vale. Comiencen, porque ya estaban adelantándose. ¿Qué opinan de estos candidatos? ¿Qué pasará? A ver, el Partido Popular lo que necesita es una renovación. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Una renovación y primero basada en una cara nueva y luego en un programa que de alguna forma le dé una posición o sobresalga frente a Ciudadanos, que es la pelea que hay ahí en la derecha, ¿no? Cospedal, lo que estaba diciendo Araceli, que Araceli se adelantó, yo creo que lo dijo todo perfectamente. Cospedal no representa una renovación del partido. Cospedal efectivamente... Es el partido. No, pero bueno, Cospedal lo único que tiene, sí, tiene la estructura y tiene el apoyo de la estructura del Partido Popular, pero recuerda lo que pasó en el Partido Socialista. No siempre, Pero se piensa- aunque sea diferente, pero No tiene nada que ver el pensamiento. Yo sé por dónde vas, pero no tiene nada que ver el pensamiento de un progresista y es más crítico. La izquierda siempre ha sido más crítica que la derecha. bueno, pero Cospedal sería un blanco fácil para cualquier partido de la oposición. Solamente hay que tirar ¿Soraya? un poco. La Solamente hemeroteca. hay que tirar un poco y recordar hace 3 semanas el espectáculo que De dio la esta comisión. señora en la comisión de investigación de la Gürtel. Yo creo que Cospedal, no, y además aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, no creo que hubiese sido en ningún momento la candidata ideal. Margallo ya no, a pesar de que puede ser el más inteligente o el sentido inteligente. común, sería el Borrell de la derecha, ¿no? De alguna Es forma. más inteligente. Pero tampoco. O
sería la renovación del Partido Popular. Soraya yo creo que es la que tiene el apoyo de la militancia y entre todo Pablo Casado tiene el problema de esa sombra del máster y de su carrera y el resto pues que prácticamente no son conocidos para la mayor parte de la... Yo quiero solo un apunte. Sí. Que el militante de izquierda no es igual que el militante de derecha, eso... Los afiliados O sea, militantes. militante afiliado, Utilizan diferentes afiliado, vamos a terminologías. decir afiliado. Por lo tanto, Hasta eso se diferencia. es verdad que no vamos a ver a los militantes intentando aupar al pequeño, ¿no? Esa cosa que puede pasar en la izquierda. Aquí en Canarias Aquí seguro no. que no. Aquí en Canarias están esperando a ver por dónde La va a ir derecha es más de... A mí ya me dijeron por es dónde va. diferente. No se preocupe. Pero Feijóo no se presenta, por si todavía no se han Pero enterado. eso sí, el votante de derecha, el militante de derecha sí está cansado de la corrupción y por eso se va a Ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que el militante no va a votar a quien tenga una sombra, porque el partido no se lo puede permitir. Cospedal la tiene, Casado la tiene. ¿Quién queda? Margallo y Soraya Sáez de Santamaría. No me extrañaría que estos dos fueran a una segunda vuelta, por ponerlo, aunque sé que Cospedal, bueno, tiene todo el aparato del partido, por lo tanto... y además la evolución de Yo- otras primarias, aunque efectivamente no sea lo mismo o sea, cuando son las primarias en otros partidos políticos, ni tenga que ver la izquierda con la derecha, efectivamente la historia no te muestra que cuando la militancia vota en contra del aparato. Pero no. No Claro, siempre. pero A es ver, que- Roberto, es que venga. el análisis que estás efectuando, ustedes me da la impresión de que es como llevarlo y aplicarlo como se efectuó en las primarias en el Partido Socialista. Es Lo que que eso se no hizo. conocemos, No, pero no, aparte no, de eso pero es lo que conocemos. Pero el pensamiento del afiliado, no es el militante, del afiliado del Partido Popular es totalmente diferente. El afiliado del Partido Popular es más de partido, de crear en la estructura del partido. Por eso el pensamiento ese de Soraya, date cuenta que de hecho el movimiento de la derecha, o sea, el verdadero afiliado, el que siente el Partido Popular, no es sorayista, no siente a la Soraya parte del Partido Popular, es todo lo contrario, siente a Cospedal. Porque, Por eso hombre, hay dos también enfrentamientos radicales. Soraya nunca ha estado dentro Soraya es más de, tecnócrata, es un del pensamiento partido, total. ¿no? Tú dijiste algo liberal, no tiene que ver nada con el Partido Popular. A ver, Luis. Bueno, yo creo que aquí hubo un primer elemento que ha generado una distorsión enorme en este debate y es que Feijóo no se presentara. Si Feijóo se presenta, podría incluso, probablemente algunos no habrían dado el paso ante una previsible derrota y por tanto hubiera tenido bastantes posibilidades de alcanzar ese 50% y de haberle sacado el 15% al siguiente, con lo cual no había ningún tipo de debate. Segundo, como eso no ha sucedido, se ha presentado más gente. Bueno, algunos siempre hay un anecdótico de esto en todas las primarias, pero digamos, yo creo que realmente con alguna posibilidad hay tres. Es verdad que Margallo tiene un perfil, pero difícilmente, porque luego tampoco nunca fue un ministro bien valorado, y yo creo que entre el afiliado del Partido Popular, que al final no es el compromisario, y luego terminaré hablando de esto, ¿no? Sino son, bueno, pues todos estos que están en cada uno de los barrios y pueblos de toda España, pues las caras visibles son Cospedal, va a ser Soraya Sáez de Santamaría, obviamente, y luego lo que puede representar un perfil más renovador, que hasta ahora no ha estado ni en tareas de gobierno y que además pues por el propio talante, incluso algunos en esa lucha que decías antes por ocupar el espacio de la derecha, que puede tener hasta una cierta similitud con Albert Rivera, ¿no? Digamos por un perfil por edades joven. y por perfil. Exacto. ¿Qué ocurre? Está la cuestión del máster. Yo esto lo he hablado estos días con alguna gente del Partido Popular, digo, y todos coinciden en decir lo mismo. Dice, bastante seguro tiene que estar de que no hay mancha en este tema, porque es un suicidio para él y para la organización. Es decir, el Partido Popular no se puede permitir un Maxim Huerta de estos en que salga y 3 meses más tarde lo terminen imputando porque se verifica que sería ya la destrucción del Partido Popular. Por tanto, sería de una irresponsabilidad brutal hacia el proyecto, hacia la organización, y además desde el punto de vista, si yo tengo un problemilla de eso, oye, pues lo menos que hago es intentar significarme al máximo nivel, intento pues quedarme por ahí a ver si esto va pasando de largo, ¿no? Por tanto, si él ha dado el paso, todos coinciden en que probablemente es que él tiene que estar hiper seguro de que no tiene ningún problema y no lo va a tener, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí va a estar esa terna. A mí la información que me dan en Canarias es que la cuestión, hablo de Canarias, y hablo de digamos, de la parte más de los dirigentes y demás, que no necesariamente es el del afiliado de Valsequillo del PP, ¿no? Está entre Cospedal y Pablo Casado. ¿Sí? Aquí en Canarias, sí. Aquí en Canarias, sí. Cospedal y Pablo ¿Por qué? Casado. Precisamente porque todos entienden que este es un momento donde hay que reforzar la organización, una organización que está absolutamente debilitada, casi rota, y que estas dos personas tienen experiencia en la estructura de la organización. Soraya no la tiene, es verdad que además se la ve como un elemento ajeno al Partido Popular, y estos dos saben de qué van. Hay gente, sobre todo en la derecha, que premia algunas cuestiones, por ejemplo, lo que ha hecho Cospedal. Yo lo critico, pero el que ella en los momentos duros haya dado la cara, defendiendo lo indefendible, como aquello de los pagos en diferido y no sé cuántas cosas más, se interpreta en clave de que, oye, supo estar ahí, ella no era responsable de eso, pero al final, y estas cosas en las organizaciones también se pagan, por decirlo de alguna forma, o se premian, sobre todo en organizaciones más conservadoras. En un gobierno de izquierda, lo que el Partido Popular ha pasado en los últimos años casi hubiera desaparecido. Aquí todavía vemos cómo se va, y las siguientes encuestas es que el PP casi no ha tenido un impacto. El PSOE ha subido mucho, Ciudadanos ha bajado mucho, pero el PP se queda exactamente igual, lo que demuestra que tiene un suelo muy potente. No en todas las encuestas. No, hay alguna encuesta que sí le da... No, hablo hasta del Confidencial, esta última y demás, ¿no? Pero... Y también hay que ver las edades con las que comprenden. No, por supuesto, por supuesto. Pero quiero decir que al final estamos hablando de, digamos, de un electorado en los ámbitos de cada uno de los partidos, donde la izquierda es tremendamente crítica, exigente con sus dirigentes, y aquí, digamos que no es que se perdone todo, pero se tragan carros y carretones, ¿no? Y luego el segundo elemento. A mí no me preocupa ya lo de la milicia. Una vez que sabemos que Feijóo no se presenta y, por tanto, no va a haber nadie que saque más de 50, porque además lo de 7 lo que hace es dividir el voto, está claro que nos vamos a ir a una segunda vuelta. Y entonces ya no hablamos del militante, del afiliado, hablamos de los compromisarios. Y esto es estructura, esto es partido puro y duro. Por lo tanto, quien tiene muchísimas posibilidades de salir para adelante es María Dolores Cospedal, porque es estructura pura y dura, maneja bien esta clave, tiene todos los entresijos y se valoran mucho aspectos como los que yo comentaba con anterioridad. Dicho esto, como yo no voy a votar, probablemente me equivoque en todo lo que he dicho. No, pero no